como presentación. Sí, doctor. Sí, doctor. Así es. Doctor. Excelente. Muy bien, empezamos. Muy bien. Vamos a ver fisiología cardíaca aplicada a el monitoreo hemodinámico para ver choque circulatorio. Esta es una clase que yo he preparado con mucha ilusión porque es una idea que tengo desde hace muchos años de empezar a dar clases de medicina crítica en las universidades. Este proyecto que estoy empezando con ustedes, la idea es hacerlo a nivel nacional con el apoyo del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, que justamente ayer estuve hablando con el presidente del colegio, el doctor Julio Mijangos, y le platicaba del proyecto y me dice que es posible y que en Guadalajara, yo pensaba que este era el primer curso formal que se daba de paciente crítico en una universidad, pero me dice que no, que en Guadalajara ellos también dieron un curso formal en un semestre de medicina crítica, pero pues, por motivos ajenos, no me explico bien, se dejó de dar. Entonces, platicando yo con varios compañeros intensivistas que dan clases en universidades como la UP, TEC de Monterrey, la UAP, dice que en ninguna universidad de los que platiqué con ellos hay un curso de paciente en estado crítico. Entonces, esta es la clase como muestra que yo voy a presentar en el proyecto nacional que quiero para empezar a formar en las universidades la materia de medicina del enfermo en estado crítico. Bueno, los conceptos que vamos a ver es el sistema. ¿Pueda silenciar los audios? Sí, ¿verdad? Alguien puede silenciarlos desde una función, ¿no? Que todos queden silenciados. Bueno, el primer concepto que deben de entender es que el sistema cardiovascular, o sea, corazón, vasos, tejidos, todo es un circuito hidráulico cerrado. ¿Qué significa eso de un circuito hidráulico cerrado? Que siempre va de un sitio de mayor presión a uno de menor presión. ¿Dónde hay más presión dentro de este circuito hidráulico? En el corazón. En el corazón hay más presión porque tiene que avanzar de un sitio de mayor a uno de menor presión. El corazón del lado izquierdo es el que maneja mayor presión. ¿Y qué lugar debe ser la de menor presión? Pues donde termina el circuito hidráulico cerrado para que avance de un punto de máxima presión a un punto de mínima presión, y eso sería la aurícula derecha. ¿Cuál es el mecanismo de Frank-Starling? El mecanismo de Frank-Starling o ley de Starling es la ley en la cual el corazón recibe volumen, se distiende y gracias a esa distensión secundaria del volumen se contrae y inyecta una cantidad de volumen. Es una ley porque en situaciones fisiológicas exclusivamente, si nosotros llenamos el corazón con X cantidad de volumen, expulsará X cantidad de volumen. Y si llenamos con mayor cantidad de volumen, en teoría, va a eyectar mayor volumen. Uno es el volumen telediastólico, que es el volumen de llenado con el que se llena el ventrículo tanto izquierdo como derecho, y otro es el volumen sistólico o latido, el volumen que sale del ventrículo. Y es una ley porque mientras todo se cumpla de forma adecuada y fisiológica, siempre se va a cumplir. Como decir, una ley es que si yo me porto bien con las personas, ellas se porten bien conmigo. Si yo estudio mucho, debo de sacar 10. Es una ley, pero cuando una de esas variables falla,
pues entonces no sacan 10, la gente no se porta bien con ustedes. Entonces no es una ley que se cumpla a rajatabla más que en condiciones fisiológicas. Y este mismo mecanismo de Farley-Starling está entendido por la curva de retorno venoso. Mientras más sangre regrese a mi ventrículo derecho, más sangre va a sacar mi ventrículo derecho, más sangre le va a llegar a mi ventrículo izquierdo y más sangre va a sacar mi ventrículo izquierdo. Y esto se representa con la curva de Starling. La curva de Starling nos habla de que si nos llega suficiente volumen, gracias a que tengo una buena curva de retorno venoso, yo sacaré bastante volumen gracias a mi mecanismo de Farley-Starling. Por eso la curva de Starling se conoce como función cardíaca. Si me llega mucho, saco mucho. Si me llega poco, saco mucho de ese poco y mi función cardíaca es correcta. También está muy ligado la interacción que hay entre el corazón y el pulmón, porque recuerden que el corazón se encuentra en una caja torácica que maneja presiones. Nosotros cuando metemos aire, nuestra caja torácica se vuelve negativa respecto a la presión atmosférica y cuando exhalamos, la presión de la caja pleural se vuelve positiva para que pase de un sitio de mayor presión, caja torácica, a un sitio de menor presión, que es la atmósfera, y viceversa. Para que el aire entre de la atmósfera a nuestros pulmones, la cavidad debe ser negativa. Eso tiene grandes implicaciones en el sistema aeróbico cerrado, ya que si la cavidad pleural se vuelve negativa, la presión negativa genera una succión y hace que el pulmón se llene mejor, pero al mismo tiempo hace que le cueste más vaciar su contenido. Eso es muy interesante. Lo veremos en unas diapositivas más adelante. Y esto permite que el volumen latido, los vasos que están llegando al corazón, que específicamente sería vena cava superior e inferior, varíen su tamaño y volumen de acuerdo a la respiración. Eso se llama variabilidad respirofásica y tiene una importancia tal en entender por qué buscamos esas variabilidades respirofásicas y han sido la base para entender si un paciente respondería a volumen o no y nos construye curvas que ejemplifican todo lo que estamos hablando. Un adecuado retorno venoso, una adecuada curva de Starling es vista gracias a la variabilidad respirofásica. La ley de Poiseuille es la ley de los flujos y nos habla que un flujo es directamente proporcional a la diferencia de presiones que haya entre dos tubos y es inversamente proporcional a la longitud por la viscosidad. Lo vamos a ver más adelante y vamos a ver sus implicaciones y las 5 propiedades que tiene el corazón. Todo esto, si lo logran conjuntar en un solo sistema, han hecho lo más importante para entender el sistema cardiovascular. Y así como esto lo pueden integrar en un solo sistema, así lo pueden hacer en cualquier órgano, materia, lo que quieran. Si ustedes logran hacer mapas conceptuales e integran la fisiología, podrán ser buenos médicos. Esa es la realidad. No excelentes, porque pues eso depende de otras cosas, pero sí muy buenos médicos cuando logran integrar gracias a mapas conceptuales, que es el proyecto que yo tengo de la forma en la que debería de empezarse a ver la educación, por lo menos en medicina, ¿no? En otras cosas no sé cómo vaya a funcionar, pero en medicina yo estoy muy ilusionado que esto funcione. Vamos a poner un ejemplo para que se ilusionen un poco de lo que estamos hablando. Llega una chica, bueno, no tan chica, ¿no? 40 años, no tiene ningún antecedente de importancia, y acude por disuria, y su ego y su ultrasonido son compatibles con una pielonefritis. Trae una taquicardia, trae una hipertensión, está febril, satura bien, su frecuencia respiratoria está bien. Entonces inician protocolo para sepsis y cuando ustedes leen guía del Surviving Sepsis, hay que administrar 30 litros por kilo. Si una pesa 70 kilos, le tocan 2 litros 100, 2 litros. Entonces, ustedes confían en la guía de Surviving Sepsis y le pasan los 2 litros a la paciente en, que les gusta, 1 hora, vamos a poner. A los 30 minutos,
la frecuencia cardíaca sube más, la frecuencia respiratoria sube, la paciente ahora está desaturando, presenta disnea y su presión arterial baja de 180 o 190 a 150. Se asustan, le piden una placa y la placa y la clínica es compatible con un edema agudo pulmonar. La paciente se congestionó. Entonces dicen, si hizo edema agudo pulmonar, ¿cuál es el tratamiento de esa agua en el pulmón? Sacarla. ¿Cómo la sacas? Con diurético. Entonces le pasas, como dicen las guías de insuficiencia cardíaca, que le administres puro semide 1 miligramo por kilo, entonces más o menos le tocan 60 miligramos dosis única. Entonces le pasas el diurético y a los 20 minutos la paciente está con una TA de 80-40, está hipotensa, está muy taquicárdica, 360 de frecuencia cardíaca, apenas satura 90, claro, saturaba 85, por supuesto que el diurético le funcionó y le ayudó a sacar el agua y a mejorar su oxigenación, pero ¿qué tanto le ayudó y qué tanto le perjudicó? Bueno, acá ustedes se preguntan, ¿qué hice mal? La respuesta es no conocer la fisiología cardiovascular. Eso es lo que hicieron mal. Este es un sistema hidráulico cerrado. Esta es una bomba, que es el corazón, y del ventrículo izquierdo sale la aorta, todos los vasos que llegan a una arteriola, entran a unos tejidos, perfunden este territorio arterial gracias al volumen latido que sale del ventrículo izquierdo. Es un volumen eficaz para nutrir las necesidades metabólicas que conocemos como demandas de oxígeno o aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. Y eso se lleva a cabo en los capilares y lo conocemos como perfusión. Pero al acabar de nutrirse, pasa un sistema de baja presión llamado territorio venoso y regresa hacia la aurícula derecha por la vena cava superior e inferior. Entra al ventrículo derecho, pasa a las arterias pulmonares, se oxigena, regresa a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y vuelve a empezar. Por eso es un sistema hidráulico cerrado. Va de un sitio de gran presión a uno de baja presión. ¿Por qué digo que es un sistema hidráulico cerrado? Porque si el paciente maneja una presión de 120-80 y sus capilares requieren 130-80, tiene que forzosamente subir su presión arterial arriba de ese 130. Les voy a poner un ejemplo. A veces yo le pregunto a mis estudiantes, ¿quién determina la presión arterial del cuerpo si ustedes tienen una presión normal de 120-80? ¿El corazón, la aorta, los vasos arteriales o los capilares? Y pues vienen muchas preguntas que me gusta escucharlos, pero pues ahorita no tenemos ese tiempo, ni tampoco los veo, así que voy a explicar quién controla esa presión. Pero casi siempre responden el corazón, doctor. El corazón es el que determina la presión arterial. Pues no, quien determina la presión arterial es nuestra arteriola, que es la presión precapilar, antes de entrar acá al capilar. Vamos a suponer que ustedes tienen una presión de 120-80, eso es en todo su cuerpo. Agarran su mano, la empuñan y la levantan. ¿Qué le pasa a las resistencias vasculares al empuñar y subir la mano? Se incrementan. Entonces la presión sube, vamos a poner ejemplo, a 130. ¿Qué tiene que hacer la aorta para llevarle presión a esa mano que ahora tiene 130? Tiene que subir su presión forzosamente. ¿A cuánto? A 131 por lo menos. Si eso no sucede, ustedes no van a conocer al paciente porque la circulación se va a parar y el paciente se va a morir. Entonces, la aorta ahora ha subido de 120 a 131 para alcanzar el 130 de las arteriolas precapilares. Y si ustedes se preguntan, ¿y el corazón? Pues el corazón tiene que hacer exactamente lo mismo. Tiene que subir su presión
de 120 que tenía a 132 para ganarle al 131 de la aorta y llegar al 130 de las arteriolas. Entonces, ¿quién determinó la presión arterial de nuestro cuerpo? La presión precapilar. Esta es la que determina la presión de nuestro cuerpo. Por eso es como el ejemplo que la presión de 120/80 requiere una presión telesistólica del ventrículo izquierdo de 121. Si el corazón no genera 121 de presión, no podrá vencer la presión que hay en la aorta y el paciente se va a morir. Por eso en todo paciente que veamos vivo no sucede. Si su presión está en 250, su ventrículo izquierdo forzosamente está elevando su presión a 251. Así de sencillo. Y la arteriola precapilar tiene 119 en este ejemplo, porque es un sitio de mayor presión a uno de menor presión. Pero al pasar por los capilares, por el mecanismo de Bernoulli, ya se vieron que sí servía ese mecanismo de Bernoulli. Por el mecanismo de Bernoulli con el que presentamos lo de la oxigenoterapia de alto flujo, eso es lo que permite que en los capilares se pierda presión y salga una presión muy baja. De 120 aparece una presión que va de 1 a 9. ¿Dónde perdió la presión? Acá, gracias gracias al principio de Bernoulli. ¿Cuánta presión debe haber acá? Pues por lo menos 1 milímetro de mercurio más que lo que haya en la aurícula derecha. La presión de la aurícula derecha usualmente es de 0 a 6. Eso quiere decir que si es de 0 a 6, acá debe haber por lo menos de 1 a 7. Siempre debe haber 1 milímetro de mercurio para que regrese la sangre de este sitio a este sitio. Y en este punto se encontraría la presión de llenado sistémico, que es muy importante en la curva de retorno venoso. Vean de lo que me refiero. Este sería un sistema hidráulico cerrado. Vena cava superior, vena cava inferior, entran a la aurícula derecha, pasa al ventrículo, del ventrículo pasa a la arteria pulmonar, llega al alveolo, el alveolo a los capilares pulmonares, se oxigena, pasa a la aurícula izquierda, pasa por el callado aórtico, pasa a las arteriolas, a los capilares y vuelve a empezar. Acá se integran todas las variables hemodinámicas más importantes, como las resistencias vasculares sistémicas que hablábamos, el gasto cardíaco, la PVC, que trata de, pero no lo es, de asemejar la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y por lo tanto la presión de la aurícula derecha, la saturación venosa de oxígeno, las resistencias vasculares que hay en el pulmón, y la presión de oclusión de la arteria pulmonar, que trata de simular la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y, por tanto, la presión de la aurícula izquierda, que tiene que vencer los vasos pulmonares para llegar al corazón izquierdo. Por medio de la relajación del corazón, que es el usotropismo, una de las 5 propiedades del corazón, y el inotropismo, que es la propiedad que tiene el corazón de contraerse, y por la frecuencia cardíaca, que es dada gracias al crono-badmo-dromotropismo, se genera un gasto cardíaco por medio de un volumen latido, que es dado gracias a este retorno venoso y a la capacidad que tiene el corazón de recibir, distenderse y contraerse por el inotropismo, una frecuencia cardíaca, y gracias a las variables del gasto cardíaco, los determinantes del gasto cardíaco, que es la precarga, que tiene que ver con el retorno venoso, con la volemia. Si yo tengo baja volemia, tengo baja precarga. Si tengo mal retorno venoso, tengo baja precarga. Si mi compliance ventricular es bajo, o sea, si mi corazón no se distiende con ese volumen que le llega, tengo baja precarga. Y si mi aurícula no se contrae, como en una fibrilación auricular, tengo baja precarga, porque recuerden que le provee el 25% del gasto cardíaco del llenado del ventrículo izquierdo o derecho. Gracias a mi ley de Frank-Starling, yo genero mi curva de Starling o de función cardíaca. Gracias a mi ley de Laplace, que tiene que ver con esta propiedad que tiene el corazón de forma de esfera, de lograr vencer la tensión con la diferencia de presiones y el radio. Y en este punto, la ley de Jean-Poiseuille, que tiene que ver con el flujo y a la contractibilidad, gracias a este potencial exotransmembrana, pues
yo entiendo mi sistema cardiovascular. Sé que parece muy complejo, pero después que ven cada cosa por separado, la pueden integrar y la verdad es que es muy difícil que se les pueda olvidar de esta forma. Lo mismo que hice yo en este gráfico, lo pueden ustedes hacer en el sistema endocrino, en el sistema digestivo, en el que se les ocurra. Y ese es el proyecto que tengo de modelos conceptuales para la educación médica. Bueno, este es el mecanismo de Franz Starling, que como les dije es una ley que tiene que ver con la curva de retorno venoso. La curva de retorno venoso, aquí de este lado, viene en litros. Usualmente, cuando la presión en la aurícula derecha es de 0, como ya vimos, el corazón tiene un buen retorno venoso que es de 5 litros. ¿Por qué es de 5 litros? Porque si le llegan 5 litros a mi corazón, saca 5 litros. Por eso también eso representa el gasto cardíaco. Mi gasto cardíaco normal es de 5 litros, porque si a mi corazón le llegan 5 litros, puede sacar 5 litros. Mi corazón no puede recibir 3 litros y mágicamente sacar 6. Eso no pasa. Por eso el gasto cardíaco tiene que ver con la curva de retorno venoso. Si la presión de la aurícula derecha sube, pero mi presión de llenado sistémico, o sea, la presión que hay en el territorio venoso no sube, el gasto cardíaco va a bajar y mi paciente se va a morir. Eso nunca va a suceder en ningún paciente vivo, ya que si la presión de la aurícula derecha sube, la presión de llenado sistémico sube y mantiene el retorno venoso y, por tanto, el gasto cardíaco. Y vean cómo el efecto de la presión intratorácica sobre el retorno venoso es un punto muy importante que tiene que ver con la variabilidad respirofásica. Vean cuando la presión de la aurícula derecha es negativa gracias a que hay una inspiración profunda que genera una presión intratorácica negativa, como ya dijimos en la pleura. Entonces, vean cómo el retorno venoso de 5 pasa a 6. ¿Cómo pasó de 5 a 6? Gracias a que la cavidad pleural al volverse negativa mejora el retorno venoso. Y eso va a tener una variabilidad en el tamaño de la vena cava, que se va a dilatar o se va a colapsar, en el volumen latido que yo saque, en las presiones de pulso que yo vea en un catéter, en un monitor de un catéter que va conectado a una arteria, todo eso, o de los flujos que hay a través de los vasos, todo eso genera una variabilidad respirofásica. Eso quiere decir que si yo estoy viendo una curva de presión, si yo respiro, la curva se va a hacer más grande, si yo expiro, se va a hacer más chica, si yo respiro, se va a hacer más grande, y bueno, esa es la variabilidad respirofásica, que tiene muchísimas implicaciones en cardiología, como en la exploración, por ejemplo, de los ruidos cardíacos, que, por ejemplo, en inspiración profunda se mejoran los ruidos de estenosis o de insuficiencia del ventrículo derecho, gracias a que se mejora el retorno venoso. Esa maniobra se llama punto de que me la diga, maniobra de Rivero-Carvalho. Y cuando yo incremento mis resistencias sistémicas, como es pujar, agacharme, hacer hand grip, que es apretar mis manos, las presiones se incrementan y el flujo se vuelve más turbulento del lado izquierdo, y eso permite que soplos del lado izquierdo sean más audibles con ese tipo de maniobras, por ponerles un ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ver el mecanismo de Starling y de la curva de retorno. La curva de Starling habla de, en este lado, en el eje de las X, del volumen latido sistólico, y en el eje de las Y, del volumen telediastólico ventricular. Les voy a poner un ejemplo educativo muy sencillo, muy sencillo. Su corazón no es así, a rajatabla, pero más o menos, y si se aprende esos valores va a ser muy sencillo para niveles educativos, es su corazón se distiende y se llena con 100 mililitros. Esos 100 mililitros es el volumen telediastólico, o sea, al final de la diástole mi corazón se llenó con 100. Si mi corazón tiene una función cardíaca normal, al contraerse va a expulsar 70 mililitros. Esto que está acá, ¿qué significa eso? Que sacó el 70%, por eso la fracción de eyección es del 70%. 70% significa que mi corazón es eficiente. 35%
de fracción de eyección, significa que mi corazón es totalmente ineficiente. Bueno, entonces, mi corazón se llena con 100, no puede sacar 100, porque tiene que dar un volumen telesistólico. Saca 70 mililitros y se construye esta curva, así. Si mi paciente perdiera súbitamente la mitad de su volumen sanguíneo, porque se desangra, tiene una hemorragia, entonces ahora vamos a decir que el corazón pues se llena con 50 mililitros, o sea, la mitad. Pero como su función cardíaca es normal, va a sacar el 70% de 50 mililitros, que es 35, o sea, se llena con poco, saca mucho de ese poco. Significa que la función del corazón es normal. Y eso se refiere con este delta, este triangulito, cuando lo vean, siempre habla de una diferencia. Por ejemplo, si ponen a dos personas, una que mide 2 metros, una que mide 1,50, el delta, el triangulito entre esas dos personas es de 50 centímetros. Entonces, la diferencia del volumen telediastólico de este paciente, cuando lo llenas a 50 mililitros, tiene una diferencia de volumen sistólico que sube a 35 mililitros. Entonces, gana volumen, saca volumen. Gana mucho volumen, saca mucho volumen. Que en este caso sería, gana poco volumen, saca mucho de ese poco volumen. Bueno, normalmente recibe 100, mucho volumen, saca 70 mililitros, saca mucho volumen. Pero vean cómo un corazón normal puede empezar a recibir mucho volumen, pero sacar poquito. Llenarse con 200 y solo sacar 77, que sería un 10%. ¿Por qué sucede eso en un corazón normal? Porque va a llegar un punto en el que, aunque el corazón sea normal, si tú le pasas mucho volumen, no lo va a poder sacar y se va a congestionar el pulmón. Eso es lo que le pasó a nuestra paciente de 40 años. Tenía una hipertensión, una crisis hipertensiva, y había tenido la paciente un estado de sepsis que la había vasodilatado inicialmente, después hipertensó, y entonces la paciente, cuando ustedes le pasaron volumen en los 2 litros, la paciente no toleró llenar su corazón, porque está en esta parte de la curva, era precardia independiente, y sacó poco volumen. ¿Dónde se quedó todo este volumen que entró? Pues en los pulmones, y por eso la paciente hizo edema agudo pulmonar, aunque su corazón era normal. Bueno, ya no era tan normal porque estaba un poco alterado en su relajación diastólica. Bueno, relajación diastólica sería un pleonasmo. En su función diastólica, porque estaba con una gran hipertensión y eso provoca disfunción diastólica, y además estaba séptica, que eso provoca un poco de presión miocárdica. Bueno. Nuevamente, siguiendo con esta ley de Starling para que vean qué tan importante es, tenemos una zona ascendente, una zona sigmoidea, que es una área precarga dependiente. ¿Qué significa precarga dependiente? Yo le meto precarga, saca mucho volumen latido. Yo le meto poca precarga, saca mucho de esa poca precarga. Por eso es precarga dependiente. ¿Y cómo yo sé que salió mucho? Tiene que salir el número mágico, el número arbitrario, es más del 15% de variabilidad de este volumen latido. Ahorita os voy a poner un ejemplo para que les quede claro. Pero puede llegar un punto en que mi corazón sea precarga independiente, independientemente de que sea normal su función, que tú pases mucho volumen, pero saque poco. Bien. Sin embargo, cuando el corazón desde un inicio tiene una función anormal, su variabilidad con volumen es menor al 15%. Gana mucho volumen, saca poco y hace edema agudo pulmonar. Este tipo de pacientes son los que tienen una función cardíaca deprimida. Si este paciente está en esta zona, pero el paciente necesita volumen, yo necesito pasarlo a esta zona. ¿Cómo lo hago? Mejorando su inotropismo con inotrópicos. Muy bien. Un paciente, como la chica de 40 años que llegó séptica por la pielonefritis, necesita volumen y yo le paso un reto de volumen con Harman, le paso una carga de 3 mililitros por kilo, vamos a poner 250 mililitros. O se puede hacer una prueba que se llama elevación pasiva de piernas, que hace exactamente lo mismo que pasar 250 mililitros, nada más que pasan del territorio venoso de las extremidades hacia el corazón.
Esa es una prueba que se hace en terapias intensivas, la prueba de levantamiento pasivo de piernas. ¿Qué ventaja tiene? Que no le estás pasando volumen al paciente. Una vez que regreses, el volumen que le pasaste se va a volver a distribuir en donde toca. Y tú quieres ver con esto si mi paciente tiene una función cardíaca normal, está en la parte alta de la curva o está en una zona deprimida de la curva porque tiene una función ventricular deprimida. ¿Cómo se hace esto? O sea, ¿cómo determinas que la carga le está beneficiando o le está perjudicando al paciente? Si nosotros hubiéramos tenido la idea que esa paciente iba a ser edema agudo pulmonar, no le hubiéramos pasado volumen, pero lo necesitaba, sí, lo necesitaba, pero no lo toleraba. ¿Cómo hacemos esta diferenciación? Bueno, por medio de la variabilidad respirofásica. Esta es una curva de presión arterial que se lo voy a explicar un poquito más adelante. Vean cómo varía con la expiración y con la inspiración. Con la expiración sube, luego baja, con la inspiración sube, luego baja. También la vena cava hace lo mismo, se contrae y se dilata. Eso se llama colapsabilidad de la vena cava. Se hace más pequeña y se hace más grande con la respiración. Y nos da un valor que se llama variabilidad del volumen sistólico, que acá es del 10%. Si ese paciente no respondería, porque ¿cuánto quedamos que tiene que ser? Más del 15%. Ok. Vamos a poner ejemplos. Vamos a suponer que un paciente normal se llena con 100, por lo tanto saca 70 mililitros porque su fracción de eyección es normal. Esta mujer de 40 años, yo estoy seguro que le faltan líquidos, entonces le paso una carga y hago que su corazón, de forma arbitraria, porque esto sea educativo y con números sencillos, números redondos, lleno su corazón ahora con 200 mililitros, se llena con 100, le pasé mucho volumen y ahora se llena con 200. Y ahora su volumen sistólico sube a 140. La pregunta sería, ¿varió su volumen sistólico, sí o no? La respuesta es sí. De 70 mililitros cuando se llenaba con 100, ahora se llenó con 200 y sacó 140. O sea, varió de 70 a 140. ¿Cuánto es eso? El 100%. 70 más 70 es el 100%. Está en la curva de función cardíaca perfecta. Si nuestra paciente hubiera tenido esta curva, no hubiera hecho edema agudo pulmonar. Evidentemente tuvo una variabilidad de su volumen sistólico o de su volumen latido mayor al 15%. Claro, fue del 100%, mucho más del 15%. Son valores arbitrarios para que sean fáciles de entender para ustedes como estudiantes. Pero vamos a suponer que esta es la curva que le va a tocar a la paciente. Ella se llenaba con 100 y sacaba 70 porque su función cardíaca era normal, tenía una fracción de eyección de 70%. Entonces le paso volumen y lleno con 200 a su corazón. Y ahora, en vez de sacar 70, saca 77. Pregunta, ¿hubo variabilidad de su volumen sistólico? La respuesta categórica es sí, varió de 70 a 77, pero varió menos del 15%. Eso es un 10%. De 70, el 10% es 7, varió a 77. Esta paciente se encuentra, a pesar que la función de su corazón es aparentemente normal, porque una fracción de eyección del 70%, su variabilidad del volumen sistólico fue del 10%. Por eso esa paciente hizo edema agudo pulmonar. Ahora, si nosotros tuviéramos una paciente que fuera cardiópata, que fuera cardiópata principalmente, 3 infartos, tiene un ecocardiograma con falla cardíaca, ya tiene una fracción de eyección conocida, muy baja. Ok.
Entonces, esa paciente cardiópata se llena con 100, pero su volumen sistólico es de 35 mililitros porque tiene una fracción de eyección del 35%. O sea, es una paciente cardiópata con insuficiencia cardíaca conocida. Si yo le meto 200 de volumen a su corazón, ella va a sacar 38 mililitros. Entonces, la pregunta del millón es, ¿varió o no varió? Sí, doctor, sí varió, de 35 a 38, pero eso es menos del 10%. Esta paciente evidentemente va a ser falla cardíaca cuando le pase, bueno, falla cardíaca ya tiene, va a ser edema agudo pulmonar cuando le pasemos volumen, porque su variabilidad del volumen sistólico es menor a 10. ¿Necesitábamos hacer esta curva para saber lo que iba a pasar a la paciente cardiópata con FERI del 30%? Evidentemente no. Por eso no le pasamos volumen de esa forma a una paciente. Pero esta paciente sana de 40 años no lo sabíamos. Y entonces le pasamos agua sin saber. Y la paciente hizo edema agudo pulmonar. Son dos escenarios distintos. Muy bien. Reconstruyendo estas curvas de retorno y las curvas de Starling, podemos ver en qué punto se encuentra nuestro paciente, que puede ser el punto A al B, si nosotros iniciáramos inotrópico, o del C al D, si nosotros iniciáramos inotrópico. Y esto es lo que se conoce como una prueba de fluidos. La prueba de fluidos es cuando, o el reto de fluidos es cuando pasas una carga pequeña para ver si la variabilidad incrementa el 10%. Si no incrementa, no le pases los 2 litros que le tocan, porque el paciente va a ser edema pulmonar. ¿Cuánto necesitas para el reto de fluidos? 3 a 4 mililitros, 200 a 250 mililitros. Si el paciente no tolera eso, no le pases los 2 litros porque va a ser edema pulmonar. O le levantas piernas en un levantamiento pasivo y su variabilidad no mejora, no le pases la carga de 2 litros porque le vas a hacer edema agudo pulmonar. Muy bien. En la práctica clínica, esto se resume en 4 cuadrantes, que tienen que ver con el volumen telediastólico, que representa la volemia de mi paciente, y con la variabilidad del volumen sistólico, que representa la función de mi corazón, una buena función, una mala función. Ejemplo número 1. Un paciente normovolémico con función cardíaca normal. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense un compañero suyo, que ¿cuántos años tienen ustedes? 25, 24, llegan al hospital por dolor de cabeza, llegan por cefalea y dicen al amigo que tienen ahí en urgencias, oye, me duele mucho la cabeza, ¿será que me puedes canalizar y pasar un ketorolaco? Porque pues, ya me tomé varios analgésicos y no me lo quitan. Dice, sí, ¿cómo no? Pásale. Se sienta, lo canalizan, le pasan el ketorolaco, se quita el dolor de cabeza y dice alguien, pues le vamos a pasar 3 litros de volumen ya que está aquí. Oye, te pasamos unas carguitas, pásamelas. Les pasan 3 litros. ¿Qué le pasa a ese volumen si su riñón y su función cardíaca es normal? Pues nada, se distribuye, él después lo orinará y no hará edema agudo pulmonar. La pregunta del millón es, ¿cómo estaba la volemia de este paciente? Sin necesidad de hacerle ningún estudio, su volemia era normal. Él llegó por dolor de cabeza. ¿Cómo era la función cardíaca de su corazón? No lo sé, pero es un paciente joven, seguramente es normal. Por lo tanto, si tiene una buena función cardíaca y un buen volumen telediastólico, este paciente jamás debería ser edema agudo pulmonar, en teoría. Porque imagínense, hipotéticamente, que le pudieran llegar a pasar 10 litros en una hora. Aunque su función cardíaca esté acá, se va a ir a esta zona y va a ser edema agudo pulmonar, a pesar de que su corazón es normal. Pero en situaciones normales, la normovolemia y la función cardíaca normal hace que este paciente jamás haga edema agudo pulmonar. Por otro lado, tenemos un paciente con hipovolemia. Ese mismo estudiante ahora llega porque tiene una gastroenteritis, lleva 5 días evacuando, vomitando, no tolera líquidos. Entonces llega todo deshidratado al hospital, lo canalizan y dicen, le vamos a pasar 30 litros por kilo, como el ejemplo de la paciente que habíamos visto, y deciden pasarle 3 litros. ¿Necesita o no necesita volumen este paciente? Este paciente, la respuesta es sí, porque está hipovolémico. No necesité ningún estudio de laboratorio para saber si estaba volumen, porque la clínica y la anamnesis
diarrea, vómito, intolerancia gástrica, y la clínica de mucosas secas, taquicárdico, presión arterial límite, pues me está diciendo que es tipo volémico. Y la función de su corazón aparentemente es normal. ¿Cómo le va a caer ese volumen? Pues, le va a caer excelente, el paciente va a mejorar muchísimo y no va a ser edema agudo pulmonar. Por otro lado, vamos a poner el mismo ejemplo, pero con una paciente con función cardíaca alterada. Llega por dolor de cabeza, es una señora de 70 años, le pasan su ketorolaco, igualito que el ejemplo anterior, pero se le ocurre hacer el experimento y le pasan 3 litros de agua. La pregunta es, ¿necesita o no necesita volumen la paciente? La respuesta es no, no lo necesita. Y la siguiente pregunta es, ¿tolerará? La respuesta es no lo sé, pero lo más seguro es que no. ¿Por qué? Porque tiene una función cardíaca alterada. Le pasan los 3 litros y la paciente hace edema agudo pulmonar. En este último ejemplo, es una paciente hipovolémica, lo mismo, diarrea, vómito, intolerancia gástrica, con una FEBI baja porque es una paciente cardiópata, como habíamos dicho. ¿Necesita o no necesita volumen esta paciente? La respuesta es, evidentemente sí lo necesita. ¿Lo tolerará? Lo más seguro es que no. Pero si no lo tolera, entonces no le pasemos volumen, ¿no? Porque se va a deteriorar. Oye, pero necesita volumen, va a ser falla renal, se va a deshidratar más, va a caer en estado de choque. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que llevar a esta paciente de esta curva a esta curva. ¿Cómo lo hacemos? Con inotrópicos positivos, y a una vez que mejora la función cardíaca, podemos pasar el volumen que necesita la paciente. ¿Cómo se hace esto en la vida real en un servicio de urgencias? La verdad es que en la vida real se hace prueba-error. Pasas volumen, lo tolera, qué bueno. Pasas más volumen, la paciente se empieza a poner taquicárdica, le satura, le falta el aire, pues ya hizo edema agudo pulmonar, nos paramos. Pero en situaciones ideales, o sea, en terapias intensivas, donde hay monitoreo mínimamente invasivo, nosotros deberíamos ver la variabilidad respirofásica de una curva de presión arterial. Esta es una curva de presión arterial y consiste en ponerle un catéter a la arteria, la que sea, normalmente es en la arteria radial, y se conecta a un monitor y nos da la presión. Por ejemplo, acá tiene 90 de sistólica y ¿cuánto será? Como 65 de diastólica. Tiene 65, 90. Pero vean cómo la curva no se mantiene estática, sino que va bajando y va subiendo. Esto es gracias a la variabilidad respirofásica. Gracias a esa variabilidad respirofásica, tú puedes tener una presión de pulso máxima y una presión de pulso mínima, y hacer la variabilidad de la presión de pulso, que es la fórmula de la presión máxima menos mínima, entre el promedio. El promedio sería sumar una con otra y dividirla entre 2 y multiplicarla por 100. Vamos a poner un ejemplo. Mi presión de pulso máxima es 92 sistólica con 67 diastólica, esto es 25 la diferencia entre una y otra. Y mi presión de pulso mínima es 82 sistólica, 65 diastólica, el promedio de esto es 17. Si yo sumo 25 menos 17, me da 8. Entre la suma entre 2, que sería 21, 8 entre 21, 38%. Eso quiere decir que tiene una variabilidad de presión de pulso mayor al 15%. ¿Tolerará volumen ese paciente? La respuesta es sí, tolera volumen. ¿Lo necesita? Esto no nos dice si lo necesita o no. Quien nos dice si lo necesita es su clínica y su anamnesis. Muy bien. Esta es una explicación mucho más elaborada, que la vamos a obviar, de cómo el corazón responde a la respiración, como en inspiración la presión pleural hace que la vena cava se colapse porque se vacía mejor y mi curva de retorno venoso es adecuada y tiene un adecuado retorno venoso, lo cual hace que mejore la precarga, pero se incrementa la poscarga del ventrículo derecho. Y en la expiración ocurre lo contrario, por eso varía el tamaño de la vena cava por ultrasonido, y también se hace una fórmula que nos permite ver la colapsabilidad y nos dice si nuestro paciente respondería a volumen o no. Lo mismo sucede con la presión de pulso, que ya les puse el ejemplo, y en situaciones de presión positiva como la ventilación mecánica,
estas variabilidades son mucho más evidentes, mucho más groseras y por eso es mucho más fácil de medir y es la forma que nos dice un paciente responderá o no y de esa forma construimos nuestras curvas de Starling. Muy bien. Y por último, ¿cuáles son las 5 propiedades del corazón? Las 5 propiedades del corazón son: 1. El corazón genera un estímulo eléctrico. Eso lo saben perfectamente. ¿Cómo se llama esa propiedad? Es el BATMO, la capacidad que tiene el corazón de generar un estímulo eléctrico o excitarse, dicen algunos libros. BATMO, tropismo. Pero este estímulo no se puede quedar acá. Imagínense que se estimulara el corazón, pero no viajara. Entonces, por el paciente se moriría, no lo conocerían. La capacidad que tiene el corazón de generar un estímulo y conducirlo del nodo sinusal al nodo AB y después del nodo AB por las fibras de Purkinje, se conoce como dromotropismo. Pero esto no se puede quedar ahí, porque si lo hiciera una vez nada más por minuto, pues no conoceríamos al paciente. Tiene que hacerlo de forma cíclica, con una frecuencia y un ritmo, y eso se conoce como cronotropismo. Es la propiedad que tiene el corazón de marcar una frecuencia cardíaca de este BATMO y dromotropismo. Todo esto es única y exclusivamente para que el corazón se contraiga y expulse su volumen. Ese es el inotropismo, la propiedad que tiene el corazón de contraerse. Por eso los inotrópicos positivos hacen que el corazón se contraiga mejor y todo lo que haga un inotropismo negativo hará que el corazón se contraiga peor, como un infarto, como una depresión miocárdica por sepsis, como un medicamento que tire el inotropismo del corazón hará que el corazón se contraiga peor y por tanto el volumen latido. Pero si el corazón se contrajera y no se relajara, el paciente quedaría en un paro en sístole. Es lo que sucede cuando se administra potasio en bolo en las inyecciones letales. La propiedad que tiene el corazón de relajarse se conoce como lucitropismo y los medicamentos son lucitrópicos positivos, mejoran la relajación. El mejor ejemplo de ellos es los beta-bloqueadores. Los beta-bloqueadores como propanolol, metoprolol y los vasodilatadores son los mejores relajantes de músculo liso y tienen un efecto beta-1 que genera una mejor relajación, un mejor lucitropismo, es el nombre que se utiliza para esta propiedad que tiene el corazón. Perfecto. Cuando ustedes interrelacionan los estados de choque con los determinantes del gasto cardíaco y las propiedades del corazón, pueden ir haciendo junto con estos determinantes del gasto cardíaco, la precarga, la poscarga, la contractilidad, con las variabilidades, con las propiedades del corazón, que es el cronodromo, inotropismo, lucitropismo, con las variables hemodinámicas, que es la presión en cuña, las resistencias vasculares, ustedes pueden ir obteniendo qué es lo que sucede con el gasto cardíaco, con la frecuencia cardíaca. Vamos a poner solamente un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo del choque cardiogénico. En un infarto, el inotropismo, que es la capacidad que tiene el corazón de contraerse, es negativo y la capacidad que tiene el corazón de relajarse es negativa. Por lo tanto, la presión de oclusión de la arteria pulmonar se incrementa y las resistencias suben. Y esto hace que empeore la contractibilidad. Esto genera una disfunción tanto de su relajación, del lucitropismo, que se conoce como disfunción diastólica, como del inotropismo, que se da disfunción sistólica, y eso hace que el gasto cardíaco baje, el paciente empiece con disminución del aporte de oxígeno, su TAM baje, haga hipoperfusión tisular y haga falla orgánica múltiple, el paciente se muera. Nada más por poner ese ejemplo de choque cardiogénico por infarto. Eso lo pueden hacer con ejemplos de bloqueo AB, con neumotórax en choques obstructivos, en embolia pulmonar, en lo que se les ocurra, pueden utilizar los modelos conceptuales. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a ver el choque circulatorio con todas las propiedades y la fisiología que vimos en la primera clase. ¿Les parece? Entonces, vamos a dar 10 minutos
para que se relajen, vayan al baño, tomen agua y regresamos. Les doy lo que sigue en unos 20-25 minutos. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos en 10 minutos. Sí, Doc, gracias. Sí, doctor. Está bien, gracias. Sí, Doc.
Bien, ¿listos, chavos? Sí, doctor. Por favor, díganme si se ve la pantalla en modo presentación. Sí, doc. Perfecto. Juego. Vamos a ver el choque circulatorio. ¿Qué es el choque circulatorio? O sea, si hay un tema en medicina crítica que es uno de los 5 cosas que debería saber todo médico que ve pacientes en urgencias, pacientes graves, pacientes en piso de cirugía, en una sala de quirófano, un anestesiólogo, el cirujano, en un área de urgencias ginecológicas con el choque hipovolémico hemorrágico siendo la primera causa de ingresos a terapia intensiva, en cualquier sitio donde se encuentren. El choque circulatorio es una de las 5 cosas que debe saber todo médico que vea pacientes, punto, para acabar rápido. El choque circulatorio viene explicado en el libro de la TLS bastante bien para un nivel básico, y es la bibliografía básica que deben revisar. ¿A qué se refiere el término choque circulatorio? Choque se refiere al estado de choque, vamos a ver la definición, y choque circulatorio se refiere a cuando o no sabes cuál es la causa del choque, pues está chocado, pero no sabes que está chocado, entonces tienes que buscar la causa. Puede ser un choque obstructivo, cardiogénico, hemorrágico, hipovolémico, perdón, o distributivo. Okay. O 2, cuando tú quieres englobar a todos y dar una clase de choque y quieres hablar de los 4 tipos de choque, hablas del choque circulatorio. Ese es el nombre correcto con el que hablamos de todos los tipos de choque. Perfecto. ¿Qué tan fácil es hacer el diagnóstico de choque? A veces es muy fácil y muy evidente. Supongamos que llega una mujer que acaba de dar a luz y hace atoneuterina y viene con la vagina llena de sangre, por la vagina está saliendo y saliendo sangre. Después está chocada, está fría. O sea, díganme, ¿qué médico se necesita para hacer ese diagnóstico? Nadie, la misma paciente lo dice, ¿no? Doctor, llevo perdido 3 litros de sangre de lo que vengo de mi casa para acá, estoy chocada, ¿no? O sea, si alguien trae un fierro atravesado en el abdomen y sale sangre así a borbotones, ¿quién necesita saber el tipo de choque? Nadie, es evidente que en ambos casos es un choque hipovolémico hemorrágico. Pero a veces el paciente llega chocado y no tienes absolutamente idea cuál es el tipo de choque, o puede ser un choque mixto que tiene 2 componentes o incluso 3. Entonces, ante esas situaciones, hablamos de choque circulatorio. Muy bien. Vamos a ver, y una mujer de 25 años, jovencita, con dolor abdominal. Y un dolor abdominal importante, que tiene hasta rebote. Y ustedes son internos curiosos que van pasando por el área de urgencias, los mandaron por unos paquetes globulares y echan un vistazo a la sala de choque y ven a la paciente ahí solita, toda pálida, y ven este monitor. Como son médicos curiosos, se asustan, dicen, oye, a ver, 130 de frecuencia, 80, 60 de presión arterial, 33 de frecuencia respiratoria, 35 de temperatura. A ver, yo no sé qué sea, pero normal no es. Entonces, te acercas para ver qué está pasando y te encuentras que la paciente que está solita tiene piel marmórea, esto es piel marmórea, manos y pies fríos y pálidos, llenado capilar muy lento y diaforesis. Esto no es normal. Y dices, yo creo que la paciente está chocada. Tu sospecha fue clínica, porque la paciente está con la presión arterial baja, está taquicárdica y tiene una diferencial de pulso baja. La diferencial de pulso se refiere a la diferencia entre 120 y 80, es 40. 80, 30
pues serían 50. Esa es la diferencia de pulso. Usualmente en estado de choque hipovolémico, la diferencia de pulso se acorta. Tienen los pacientes 80-60, eso es 20 de diferencial de pulso. Sus datos clínicos son bastante llamativos de esta paciente que acabamos de ver. Tiene hipotermia, tiene piel marmórea, llenado capilar lento, está diaforética, está taquipneica y, bueno, la oliguria que se mediría, ¿no? Entonces tú dices, pues está chocada, vamos a tomarle unos laboratorios y ya con los datos paraclínicos tú puedes saber si está chocada o no. Lactato, si está acidótica, su déficit de base, su del TCO2, su variabilidad de volumen latido, variabilidad de volumen sistólico, diámetro de la vena cava inferior, que ahora sí ustedes ya saben de qué se trata de lo que estoy hablando. Si todo eso es concordante, la paciente tiene un estado de choque. ¿Qué choque es? No lo sé todavía, porque solo sé que tiene dolor abdominal. Podría ser séptico, distributivo. Distributivo es el tipo de choque y el séptico es el subtipo, que representa el 62% de los casos. Si eso fuera cierto, entonces lo del abdomen, tal vez tiene una apendicitis que se perforó. O se tuvo una perforación de víscera hueca y tiene macrointestinal abdominal, porque tiene el dolor y está séptico. Podría ser un choque distributivo no séptico, ese es el choque anafiláctico, es el choque neurogénico. Claro, podría ser, ¿por qué no? ¿Qué tal si le pica una abeja en el abdomen y por eso le duele el abdomen, pero está chocada por la anafilaxia? ¿Podría ser cardiogénico? Podría ser, uno sabe si ella es una cardiópata congénita y ahorita por el estado de hipoperfusión y la acidosis a nivel abdominal tiene dolor abdominal. ¿Sería hipovolémico? Podría ser hipovolémico. Por ejemplo, mujer de 25 años con dolor abdominal chocada, siempre debe de pensar en embarazo ectópico. El embarazo ectópico es como el a descartar siempre. Muy bien. Entonces, no sabes qué tiene la paciente, solo sospechas que está chocada, es un choque circulatorio si diagnosticas el estado de choque. ¿Cuál es la definición de choque? Una definición romántica es la de John Gordon Warren, que es, según él, una breve pausa en el acto de morir. 1895, andábamos muy filosóficos en esas épocas. Pero la definición de Jean-Louis Bazin, que es uno de los intensivistas más renombrados en el mundo, el doctor hace esta definición y de él es el artículo donde saqué este gráfico del New England. Jean-Louis Bazin acuña el término de choque al estado de hipoperfusión tisular, o sea que a los tejidos le llega una mala perfusión, resultado de una mala distribución del volumen sanguíneo y una adecuada utilización celular de oxígeno. ¡Oh, sorpresa! En esta definición no viene la presión arterial, o sea que hipotensión para Jean-Louis Bazin no es igual a choque. Pero hay un consenso, esta para mí es una excelente definición, pero hay un consenso de la Sociedad Europea de Terapia Intensiva, que es un task force. Task force se refiere a cuando se unen muchos grupos fuertes y dicen, yo creo que es esto, yo creo que, bueno, pues hagamos un consenso. Eso es un task force. Entonces, el consenso de choque circulatorio y motor hemodinámico, publicado en 2014, hace una definición mucho más amplia y muy buena. Yo he dado clases exclusivamente con esta definición, sin moverme de ahí, haciendo algunas apuntes en el pizarrón, pero solamente con eso podríamos dar una clase de 1 hora sin ningún problema. Y lo define como una falla circulatoria, cuando el sistema hidráulico cerrado falla de forma generalizada, secundaria una inadecuada utilización celular de oxígeno. No habla de hipoperfusión, habla de una inadecuada utilización celular de oxígeno, manifestada por hiperlactatemia. El lactato se incrementa porque si no llega el oxígeno se utiliza mal, entonces inicia la vía anaerobia, donde su metabolito final es el lactato. Resultado de la incapacidad de proveer oxígeno suficiente para las demandas tisulares, generando
disfunción celular por disoxia. Disoxia es el término que se utiliza cuando el oxígeno no se utiliza adecuadamente y esto lleva a una disfunción orgánica múltiple y por lo tanto a la muerte. Es una extraordinaria definición con lo cual se puede hacer una clase completa. Bien, vamos a ver a qué nos referimos. La forma más simple de referirnos al gasto cardíaco, su fórmula más sencilla es la que implica frecuencia cardíaca por volumen latido. Ya vimos que es el volumen latido. El volumen latido es lo que sale del ventrículo izquierdo después de su sístole. Se llena el corazón con 100 y saca 70 mililitros, el 70% de ese 100 mililitros. Eso es el volumen latido o volumen sistólico que vimos en la curva de Fresnel. Perfecto. La forma simple. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que tiene una frecuencia cardíaca normal y un volumen latido normal, 70 por 70, para ser un número redondo, tiene 70 por 70, 4.900, redondeado, 5 litros, que es el gasto cardíaco normal. 5 litros minuto. ¿Por qué de su retorno venoso es de 5 litros minuto? Me llegan 5 litros, saco 5 litros. Perfecto. Si mi DO2, que eso es mi aporte de oxígeno, baja porque pierdo la mitad de la sangre, porque mis vasos se abren y no logra la presión ser suficiente para mover este volumen sanguíneo o se estanca mi circulación por un choque obstructivo, mi aporte de oxígeno será bajo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Una persona que pierde el 50% de su volumen plasmático por una hemorragia. Entonces, si su corazón no cambiara de frecuencia cardíaca y cayera al 50% su volumen latido, entonces se llenaría ahora con 50 mililitros, pero como su función cardíaca es normal, sacaría el 70%, que es 35 mililitros. 70 por 35, 2.5 litros. Entonces tiene su gasto cardíaco bajo. Fabuloso. No estamos más para saber que ese paciente está en un estado de choque y además es un choque hipovolémico por la clínica y porque mi gasto cardíaco está bajo. Pero eso no va a ocurrir casi nunca, al menos que el paciente tenga una insuficiencia cronotrópica, que es cuando un paciente no puede llevar su frecuencia cardíaca porque tiene un bloqueo o porque toma beta bloqueadores y está beta bloqueado. Lo normal en hipovolemia es que mi frecuencia cardíaca suba. ¿Cuánto sube? Mucho. Vamos a poner un número sencillo. El doble de 70 es 140. Por 35, entonces, sin hacer una sola, sin sacar la calculadora, ahora, si tenía 70 por 35, era 2.5, y ahora subió al doble la frecuencia cardíaca, vuelve a tener 5 litros. Entonces, si tú mides el gasto cardíaco de un paciente hipovolémico y te das cuenta que tiene 5 litros, eso hace que el paciente ya no esté chocado. No. La primera lección que deben de aprender es que gasto cardíaco normal no excluye estado de choque, porque este paciente está bien chocado independientemente que su gasto cardíaco aparentemente es normal porque su número es de 5. Pero vamos a poner otro ejemplo. No es el aporte de oxígeno el que está alterado, sino sus demandas metabólicas. Ejemplo, el mejor ejemplo es un estado de choque séptico en la que las demandas metabólicas se incrementan exponencialmente porque la sepsis eso provoca. Hace que los tejidos incrementen sus demandas metabólicas de oxígeno, pero yo le aporto X cantidad, pero yo necesito mucho más. Y eso genera un desbalance entre el aporte, que es normal, entre las demandas que están incrementadas. Entonces, el paciente está febril, está hipermetabólico, la frecuencia cardíaca sube y el gasto cardíaco empieza la frecuencia cardíaca con todo. Entonces, ahora la frecuencia cardíaca es de 140, no ha perdido volumen el paciente, entonces tiene 70 por 140, 10 litros. Pero el paciente está bien chocado. Segunda lección, gasto cardíaco alto no excluye estado de choque. Perfecto. Entonces, si el gasto cardíaco no es la respuesta, ¿cuál será la respuesta? Choque es igual a hipoperfusión, o cuando nuestro aporte es insuficiente para nuestras demandas,
o cuando nuestras demandas son excesivas para nuestro aporte. ¿Y la presión arterial sirve o no sirve? Bueno, de que sirve, sirve, pero estado de choque no es igual a hipotensión. Por ejemplo, una mujer de 15 años llega al servicio de urgencias por dolor de cabeza. Ustedes toman la presión a una mujer de 15 años delgada, maneja 90-50 sin problema y la paciente no está chocada. Una paciente muy delgada, muy anciana, puede llegar a manejar cifras de 80-50 y no estar chocada. Por lo tanto, hipotensión no es igual a choque. Pero si yo tengo un paciente que sospecho que está chocado y está normotenso, no está chocado porque está normotenso, vamos a poner un ejemplo. Un paciente hipertenso de toda la vida maneja 180, 50, así basal, porque no se toma su antihipertensivo, y de repente empieza con un sangrado de tubo digestivo oculto, empieza a sangrar de las varices esofágicas, pasa abdomen y pierde 50% de su volumen y todavía no ha ni vomitado ni evacuado sangre. La presión va a caer de 180 a 140, de 140 a 120. Ustedes lo ven en este punto del 120-80. El paciente está normotenso, nada más que no sabían que tenía 180 y cayó su presión arterial más de 40 milímetros de mercurio, que es el valor que se utiliza para decir que hay una hipotensión súbita, más de 40 milímetros de mercurio. Entonces el paciente está normotenso. Normotensión, en este ejemplo, es igual que el gasto cardíaco normal o alto. No excluye estado de choque. Entonces, nuestra tercera y cuarta lección del día es: choque no es igual a hipotensión, como normotensión no excluye estado de choque. Gasto cardíaco y presión arterial deben de proveer una perfusión tisular efectiva acorde a las demandas de oxígeno. Si no lo hacen, el paciente está en un estado de choque. Muy bien. A todo esto, ¿qué era nuestro caso clínico? Nuestro caso clínico de esta mujer de 25 años es un caso clínico real del hospital ginecológico donde yo soy adscrito en las mañanas. Es una paciente joven que llegó por dolor abdominal. ¿Saben qué tenía de dolor abdominal? Tenía un quiste torcido de ovario. Creo que era un teratoma, esa parte no la recuerdo bien. Una mujer muy delgada, muy blanca, y que llegó con mucho dolor, pero mucho dolor porque, digo, espero que ninguna de las compañeras haya tenido un dolor con un quiste torcido de ovario, pero es algo dolorosísimo, como golpearse el dedo chiquito o el tobillo. Por eso, por el dolor, estaba taquicárdica y su presión era de 80-60 porque era la que manejaba ella normalmente, muy delgada, muy pequeña de estatura. Estaba taquipneica por el dolor y estaba hipotérmica. ¿Saben por qué está hipotérmica? Esas fotos no son de ella. ¿Saben por qué está hipotérmica? Porque no hay servicio de urgencias y área de choque que no sea un congelador. Su aire acondicionado siempre está al tope. Por lo tanto, la paciente que tenía un problema que se llama Raynaud, no era Raynaud lo que ella tenía, no, porque no recuerdo esa parte, pero ella estaba con piel marmórea exclusivamente en las rodillas. Estaba fría y estaba diaforética. ¿Saben por qué estaba diaforética? Porque el dolor provoca eso, provoca diaforesis. Y tenía un llenado capilar lento, porque estaba con mucha vasoconstricción periférica por el frío y por la descarga adrenérgica del miedo que tenía. Entonces, la paciente no estaba chocada y fue un muy bonito debate con el servicio de urgencias de ginecología, porque era un caso educativo. La paciente pues, pasó a quirófano por el teratoma.
que tenía, que le había provocado la torcedura ovárica. Ok, perdón, ¿se está compartiendo pantalla? Me dice que no. Sí, doctor, ya no se está compartiendo. Se salió. ¿Ah, sí? ¿Me salí? Sí, Doc, no se ve. Sí, de la función compartir pantalla. Entonces, ¿qué hago? ¿Vuelvo a compartir pantalla? Sí, Doc. Sí, Doc. Voy. Ahora sí, ¿ya? Ya, Sí, Doc. ya se ve. Ya, doctor. Continuamos. Muy bien. Vean cómo son los determinantes del gasto cardíaco, las 5 propiedades y sus leyes en modelos conceptuales. Un gasto cardíaco que es dado por un volumen sistólico por mi frecuencia cardíaca. Nuevamente el ejemplo anterior. Yo tengo un volumen telediastólico, o sea, mi corazón se llena con 100 y saca el 70% de ese 100, que daría un volumen sistólico de 70 mililitros. Esto es gracias a que mi corazón se relaja adecuadamente, por lo tanto tengo una adecuada precarga, gracias a mi ley de Fresnel-Starling, genera una adecuada contractibilidad y esto es debido a que tengo una adecuada curva de retorno venoso. ¿Verdad cómo estamos integrando todo? Y gracias a mi adecuado inotropismo, yo puedo sacar el 70% y tener un volumen sistólico del 70% y construir una curva de Starling en la parte alta. Y gracias a que mi poscarga es adecuada, gracias a mi ley de Laplace y a mi frecuencia cardíaca de 70, yo tengo 4.5 litros por minuto, o sea, 5 litros de gasto cardíaco normal, y tengo un volumen telesistólico, o sea, lo que se queda al final, de 30 mililitros. Y esa frecuencia cardíaca es dada gracias a que tengo un adecuado batmo, dromo y cronotropismo, que cuando yo integro mis determinantes de gasto cardíaco, que es mi precarga, poscarga y contractibilidad, junto con mis 3 propiedades del corazón que tienen que ver con la frecuencia, que son de potencia de acción transmembrana, pues me dan un adecuado gasto cardíaco. Integrando esto en un solo sistema, con mis determinantes del gasto cardíaco, los 3 principales, que es precarga, poscarga y contractibilidad, con la fisiología de un sistema hidráulico cerrado que les he comentado, y mi monitoreo hemodinámico, junto con mis propiedades del corazón, con mis leyes cardiovasculares importantes, con mis curvas de presión-volumen, que sería la curva de Starling, y del retorno venoso, y mi monitoreo hemodinámico clásico o estático, que es gasto cardíaco, circulación venosa, resistencias vasculares sistémicas, pulmonares, presión de oclusión de arteria pulmonar y la PVC, o los modernos que están utilizando actualmente, que es la variabilidad de la presión de pulso de volumen sistólico, que ya vimos, el AO extravascular pulmonar o el Global End Diastolic Index, por termodilución, de sismografía o bioimpedancia, que esto es cómo el monitor determina esto, o valores ecocardiográficos como la vena cava, como les había comentado, protocolos cardíacos como el FATE, Roche, Blow, Folds, Focus, y la microcirculación, que es lo más adecuado, pero desgraciadamente todavía no hemos accedido a ella de forma fácil. Nosotros integramos todo en un solo sistema, con los parámetros clásicos de precarga, poscarga, contractibilidad y frecuencia cardíaca, con los modernos, que es la distribución de gasto cardíaco, la función microvascular, la disfunción local de oxígeno, distribución celular de oxígeno, que es actualmente lo que está de moda y es lo que pregonamos en congresos nacionales e internacionales de medicina crítica. Simplificando los estados de choque, si mi aporte es el que está alterado, o sea, es hipovolémico, llega poco aporte, cardiogénico, sale poco aporte del corazón, u obstructivo, está obstruido el flujo, por lo tanto mi aporte es bajo, porque hay una depresión de volumen intravascular en el hipovolémico, una falla en la bomba para movilizar en el cardiogénico, una restricción a su flujo anterógrado. En el obstructivo, nosotros estamos en choque. O si son nuestras demandas metabólicas las que se incrementan, como en un distributivo por hiperactividad del tono vascular o del séptico, entonces nosotros estamos en choque simplificado por el DO2-VO2. DO2 es aporte y VO2 es consumo de oxígeno.
Esto integrado en nuestro sistema hidráulico cerrado, con nuestros componentes clásicos de monitoreo hemodinámico, nos da los tipos de choque en un modelo conceptual. El modelo conceptual es este: una bomba, un territorio arterial que lleva el volumen latido y el volumen eficaz, que llega a unos capilares y que le generan perfusión, y que regresa por el retorno venoso a los territorios venosos de vena cava superior y vena cava inferior a la aurícula derecha. Y aquí podemos poner 1001 ejemplos y leyes y tribunales de gasto cardíaco y quedaría esto muy bonito. Si hay una depresión de la bomba, porque hay una depresión o una ineficacia, es un choque cardiogénico. Si hay una obstrucción del paso del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, como si una tromboembolia pulmonar, es una obstrucción a su flujo anterógrado. Sería un choque obstructivo. Si nosotros perdemos el contenido intravascular, es un choque hipovolémico, o si el continente, el vaso es más grande que el contenido y la ley de Hagen-Poiseuille se altera del flujo, entonces es un choque distributivo. Los choques hipovolémicos pueden ser por pérdida del continente, por depresión del volumen plasmático total o parcial del plasma. Por ejemplo, un paciente quemado no es lo mismo que un paciente con sangrado. Un paciente con sepsis no es lo mismo que un paciente con sangrado. Si es hemorrágico no traumático, se comporta de una forma. Un hemorrágico no traumático sería la tonioterina que pusimos de ejemplo o el embarazo ectópico. Es un hemorrágico no traumático. Esos pacientes rápidamente les repones volumen y mejoran y te da tiempo de operarlos. Un puro o no hemorrágico es un paciente que tiene, que les gusta una gastroenteritis, vómito, deshidratación. Un hemorrágico traumático sería un polifracturado. Este se comporta distinto al hemorrágico no traumático, ya que este por el trauma le da una gran cantidad de citoquinas. Eso provoca una vasodilatación y una rápida falla orgánica múltiple. Y estos pacientes los reaniman, les pasa sangre y terminan en terapia intensiva y terminan muy mal, con mucho tiempo de aminas, inotrópicos, etcétera, etcétera. Cuando es lo mismo, los dos sangraron, pero uno tuvo trauma y el otro no tuvo trauma. Uno liberó gran cantidad de citoquinas, uno liberó poca cantidad de citoquinas. Las citoquinas se fueron al torrente sanguíneo, inflamaron distintos órganos y los llevaron a disfunción y luego a falla orgánica. Y el traumático no hemorrágico sería el gran quemado. Se debería comportar igual que una gastroenteritis o una deshidratación severa, pero no, el gran quemado también requiere gran cantidad de volumen, termina requiriendo aminas, hace falla multiorgánica, etcétera, etcétera. Y el choque obstructivo, que es cuando hay restricción al flujo anterógrado, la circulación venosa a la arterial, porque se incrementa la presión extracardíaca. Por ejemplo, cuando la pleura incrementa su presión por un neumotórax, o el pericardio, que no debería tener presión, por un taponamiento cardíaco, pues la sangre llega al corazón, se contrae, vacía, pero como la presión que está afuera es muy grande, ya no se puede relajar, entonces le entra poquito volumen, saca poquito. Llega poquito, saca poquito, el paciente tiene un choque obstructivo. ¿Cómo está la función de su corazón? Normal, el problema es que está restringida su relajación. Y eso nos referimos con neumotórax y taponamiento cardíaco. O hay una obstrucción al flujo de la arteria pulmonar, o una tromboembolia pulmonar, que es el ejemplo clásico, o una embolia de líquido amniótico, algo muy infrecuente, o una embolia aérea bastante infrecuente, afortunadamente, pero funciona exactamente igual. Se tapan los vasos de la circulación pulmonar. Y el choque cardiogénico, que puede ser por una alteración contráctil de la bomba, que es pues la que todos entendemos que sería un infarto isquémico, una miocarditis, que hace que el corazón no se contraiga bien, o alteraciones en su sistema de conducción, una bradicardia, una taquicardia, un bloqueo de conducción, o su aparato valvular con una valvulopatía, una endocarditis, una lesión estructural aguda, una ruptura del septum, posisquemia, una ruptura de la pared, también posisquemia o posinfarto. Perfecto.
Cuando un paciente tiene una cardiopatía isquémica conocida y está chocado por hipovolemia, no por infarto, o sea, el paciente ya se infartó hace 3, 4 años y llegó una FEI fatal y hoy trae un choque hipovolémico hemorrágico, ¿cómo podríamos saber si el paciente requiere volumen o no? ¿Qué laboratorio necesitamos? ¿Qué valor necesitamos? Ninguno. La historia clínica y la anamnesis nos dice perfectamente que ese paciente requiere volumen. Y además el paciente está hipotenso, taquicárdico, llenado capilar lento de 5 segundos, frío y estatura normal, ¿no? Hay unas resistencias vasculares muy incrementadas, porque así es el choque hipovolémico, se incrementan resistencias vasculares, una saturación venosa de oxígeno 72 y un índice cardíaco de 2.3. Y su variabilidad de volumen sistólico es del 10%, o sea, este paciente tiene una mala variabilidad. Eso significa que mi paciente requiere o no requiere, sí requiere, ¿tolerará? No, no tolerará. Si yo le paso la carga de 30 mililitros, ese paciente va a hacer esto, va a ser un edema agudo pulmonar. De una muestra vascular pulmonar de 7 pasará a 21 y hará un edema agudo pulmonar, desaturará y mi paciente terminará intubado y probablemente muerto. Todo por no saber que mi paciente tenía una variabilidad de volumen sistólico del 10%. Así es como realmente se hacen las monitorizaciones en el mundo ideal, con monitorización mínimamente invasiva. Un monitor se pone un catéter venoso central, un catéter arterial, usualmente en la arteria femoral, y por termodilución, lo que se explicaba, uno de los métodos es la termodilución, te da la variabilidad del volumen sistólico. Acá te está diciendo que el paciente tiene una variabilidad del 10%. Vean, está en la parte plana de la curva. Si tú le pasas volumen a ese paciente, le va a hacer edema pulmonar y le vas a provocar un gran daño. Sería una iatrogenia. Pero con poca gente tiene este monitor, lo tienes que hacer, como les había dicho, por el error. Le paso un poquito volumen, mejora, le sigo pasando más volumen, empeora, necesito ponerle inotrópico para que mejore su contractibilidad. Si yo hubiera sabido que la mujer de 40 años del primer ejemplo estaba en esta parte de la curva, haberle pasado volumen hubiera sido una iatrogenia. Lo cierto es que no lo sabía y lo tenía que intentar y pues, desgraciadamente la paciente hizo edema agudo pulmonar en el primer ejemplo que espero que recuerden. Muy bien. Este paciente lo que requiere es volumen. Sí, sí requiere volumen, pero si le paso la carga me va a hacer edema agudo pulmonar. Entonces necesito inotrópicos, vasopresores, y si mejora mi volumen, mi variabilidad de volumen latido, entonces pasarle el agua que requiere. Bien. Si a ese paciente yo le paso volumen, va a empezar a hacer esto. El agua extravascular pulmonar se va a incrementar y mi aireación pulmonar se va a perder. Va a tener de un patrón A un patrón B intersticial, a un patrón B alveolar, a una pérdida total de aireación. Esto es el edema agudo pulmonar secundario a la sobrecarga hídrica que yo le provoqué. Esto es una iatrogenia. Conclusiones. ¿Cuál es la utilidad de integrar un modelo conceptual basado en fisiología? ¿Valdrá la pena? Muchísimo. Qué bueno que está quedando claro, espero, a la gran mayoría. Vamos a poner el último ejemplo. Chéquense. Esto ya es un nivel más avanzado. Es un paciente, pero esto yo lo di con mucho tiempo con mis alumnos que veía de clínica de cardiología. Entonces, ellos terminaban de entender esto. Algunos, no todos, la verdad. Pero la gran mayoría, que sí lo entendía, se quedaba sorprendido de saber cómo funciona el hecho de aprender toda la fisiología, aterrizarla y aplicarla. Ustedes se pueden aprender mucha fisiología, pues nunca la aplican y nunca la aterrizan, la verdad es que no les va a servir absolutamente de nada. Un paciente con choque cardiogénico posinfarto llega al hospital y llega bien chocado y bien taquicárdico, ¿no? Porque se acaba de infartar y se infartó toda la pared posterolateral. Entonces, inician el tratamiento estándar, que es volumen, norepi para subir la presión, dobutamina para mejorar el inotropismo, terapia antiisquémica y anticoagulante. A los 10 minutos el paciente ya tiene una buena presión, una mejor frecuencia cardíaca de 140 a 120 y se preparan para meterlo a reperfusión. Lo van a meter a cateterismo cardíaco porque se acaba de infartar. En lo que están esperando que pase a sala, a los 30 minutos les avisan que el paciente nuevamente se hipotensó y traen 80-40 y una frecuencia cardíaca de 150. Y dicen, caray, ¿por qué se chocó de nuevo el paciente? Bueno. Podrá ser, ustedes no saben por qué se chocó el paciente, es un choque circulatorio.
¿Será hipovolémico? No, solamente que el paciente esté sangrando, pero pues no veo ningún dato de sangrado. ¿Será obstructivo? O sea, ¿será que cuando le puse el catéter hizo un neumotórax o hizo un taponamiento cardíaco rapidísimo porque, no sé, tuvo una ruptura del septum? No, una ruptura de la pared libre. Bueno, pues tengo un ecocardiograma y tengo un ultrasonido y descarto neumotórax, descarto taponamiento cardíaco. ¿Será cardiogénico? Claro, el paciente se pudo haber infartado de otra pared, porque la pared que ya tiene infartada, esa, pues no, esa ya estaba infartada y con esa la mantenía con X-FEBI, pero si infartó de otra cara, la FEBI puede caer aún más. Le hago el ecocardiograma, yo ya había visto que la pared posterolateral era la que estaba infartada y la que no se movía y sigue siendo esa misma cara la única que no se mueve, lo demás se mueve, entonces sospecho que no es cardiogénico. Mi frecuencia cardíaca no cayó para que sea un bloqueo. Entonces, ¿qué diablos está pasando? ¿Será un distributivo? Pues está más difícil, que se haya puesto séptico en 30 minutos o que se haya puesto un afiláctico, que una abeja lo haya picado. Eso ya la verdad es de caricatura de los Looney Tunes. Entonces, no, ni parece hipovolémico, ni parece obstructivo, ni parece cardiogénico, ni parece distributivo. ¿A quién llamamos? A un médico de veras. Entonces, yo empiezo a analizar qué será que está pasando. A ver, un momento. Respiro y digo, a ver, el paciente estaba chocado y inicié la terapia de un paciente chocado por infarto, un choque cardiogénico. Le puse volumen, no hizo de agudo pulmonar, le puse norepi, la presión subió, le puse dobuta y mejoró su inotropismo. Le puse la terapia antiisquémica anticoagulante porque estaba esperando meterlo a cateterismo. ¿Dónde se empezó a chocar el paciente? ¿Qué hice distinto? Entonces me empiezo a dar cuenta que mi paciente está muy taquicárdico, muy taquicárdico, y tiene muchas extrasístoles ventriculares, y sospecho que podría ser la dobutamina. Eso es una sospecha. ¿Por qué sospecho que la dobutamina lo pudo haber provocado? Es un cronodromibarnotrópico positivo, eso incrementa mi frecuencia cardíaca, y es un inotrópico positivo, esa es su función, mejorar la contractibilidad. Su problema es que disminuye la relajación, es un lusotrópico negativo. El paciente está muy taquicárdico y esa taquicardia y ese inotropismo positivo me incrementa mi consumo miocárdico de oxígeno. Eso me lleva a más isquemia y esa isquemia me lleva a contracciones ventriculares prematuras, arritmias, y esto me lleva a una disfunción diastólica que me disminuye mi tiempo llenado ventricular y disminuye, por lo tanto, mi volumen sistólico. Si le llega poco a mi corazón porque se relaja mal y se llena mal, sacará poco. Entonces yo sospecho que es mi dobutamina y cuando hago mi análisis por modelo conceptual me doy cuenta que es mi dobutamina la que está provocando esto. Si esto es cierto, yo necesitaría suspenderle la dobuta, pero si lo hago, mi paciente no me va a durar mucho y se va a morir. Existirá un inotrópico que no sea un inotrópico que me genere consumo miocárdico de oxígeno y por lo tanto rompa este ciclo de isquemia, arritmia y bla, bla, bla. Pues sí lo hay. Hay un inotrópico alternativo que se llama levosimendan. ¿Por qué no se usó de rutina? Bueno, porque una dobutamina, la verdad no tengo ni idea cuánto cueste, pero pues hay en todos los carritos rojos de todos los hospitales, debe costar unos 500 pesos, quiero pensar. Cada ámpula y la ámpula de levosimendan, y si están 2 ámpulas para el tratamiento, cuesta 20,000 pesos cada una, estamos hablando de 40,000 pesos. No es que la vida del paciente no valga 40,000 pesos, nos vale, pero la dobutamina usualmente nos resuelve la mayoría de los problemas. Entonces, el levosimendan se ha utilizado para tratamientos inotrópicos alternativos y este es el mejor caso para utilizar levosimendan. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Gracias a que conozco mis propiedades del corazón, conozco mis determinantes del gasto cardíaco y tengo un modelo conceptual en mi cerebro. Perfecto. Y tengo muchos más ejemplos de estos, que pues, la finalidad de estos modelos conceptuales que estoy tratando de integrar para... tratando de integrar... No estoy tratando de integrar nada, yo estoy integrados, pero estoy tratando de generar una materia que se pueda llevar en todo el país. Esperemos que sí, ustedes son la prueba piloto de este proyecto que yo tengo y ya con el apoyo del Colegio Mexicano de Medicina Crítica y de su presidente, que ayer platicaba con él de este proyecto, que está muy ilusionado. Esperemos que pronto, por lo menos unas
pocas o muchas universidades de medicina estén llevando este programa académico. Ahora falta muchísimo. Yo espero que en unos 10 años ustedes sean residentes o secretarios de salud, les pueda decir que funcionó. Ustedes fueron los conejillos de Indias de esta prueba piloto y que ya se está dando los modelos conceptuales, no solamente en terapia, en medicina crítica, en todo, modelos conceptuales en endocrino, en gineco, en lo que se les ocurra, guste y manden. Toda la fisiología la pueden integrar en un modelo conceptual que se llama el modelo del juego, que es la teoría de Piaget, que bueno, pues ya, que guste, que la lea y se dé cuenta la importancia de conocer los símbolos, la fisiología, las reglas e integrarlas en un modelo conceptual. Ok, muy bien. A ver, ¿cuántos quedan vivos? 82. Perfecto, 82. chicos. Así quedamos, chavos. Me gustó verlos el día de hoy. Nos vemos. Gracias, doctor. Buen día.